Buenas tardes, tenemos aquí una entrevista con nuestros compañeros que son del podcast PFLC, nuestro compañero Guillermo y Diego. Vamos a comenzar con unas preguntas. Y una pregunta muy interesante que tengo es, ¿quién comenzó con la idea del podcast y por qué? Pues la idea surgió, bueno, yo tuve la idea cuando íbamos en tercer semestre, más o menos. ¿Por qué? Porque yo siempre he pensado que nos hacía falta un sitio general donde todos los alumnos pudieran adquirir información, no necesariamente académica, pero sino de qué estaba sucediendo en la prepa en ese momento. Entonces, pues a nuestra generación no le tocó ni un periódico escolar ni una radio escolar. Entonces, pues lo lógico fue, bueno, ahorita estamos en una época diferente, los medios que dominan son por internet y me surgió esta idea de hacer un programa con un formato digital que fuera, pues para informar, básicamente. ¿Qué pensó el otro cuando la idea fue sugerida? O sea, ¿los dos estuvieron de acuerdo? Los dos pues, sí. O sea. Según yo recuerdo, yo también te lo comenté después. Mm. Pero, o sea, fueron ideas, tú lo habías tenido primero, pero no me lo comentaste. Después yo te lo comenté y ya fue como surgió. Pero eso fue como 6 meses antes de que empezara el primer episodio. Sí, fue mucho antes y pues, o sea, estuvimos de acuerdo los dos, queríamos hacerlo, pero como que no se dio por varios motivos. Estábamos produciendo una obra y teníamos pues varios proyectos por ahí, entonces no hubo tiempo. Y ahorita que está el quinto semestre y vemos todo como más tranquilo en cuanto a los proyectos y el tiempo que tenemos. Incluso son menos horas de clase. Sí, salimos más temprano y pues se dio. Bueno, hay proyectos que son como Lázaro César o Confesiones que los directivos o profesores no tienen como que muy buen concepto. Pero ustedes, ¿han recibido comentarios negativos por parte de profesores y o directores? No necesariamente, pues nuestro objetivo con el podcast, a diferencia de mi opinión, bueno, CESA es una página bastante con un enfoque positivo. Confesiones, pues incluso puede caer más en un rollo como mucho más liberal y donde existe mucha, pues la cuestión de que todo es anónimo. Pero el punto con el podcast era informar y hacerlo de la mejor manera posible. Entonces, nuestro objetivo nunca ha sido apuntar dedos a nadie y no hemos recibido respuesta negativa. Lo único que sí es, por parte del reglamento, sí nos han comentado que necesitamos permisos, que necesitamos sí tenemos que seguir cierto tipo de lineamientos si queremos, básicamente el motivo no es por hacer el programa, sino por portar la camisa de la escuela. Y por usar las instalaciones. Usar las instalaciones y tener el nombre. O sea, aunque no estamos ligados a la prepa oficialmente, ese tipo de símbolos nos ligan a tener que seguir ciertos lineamientos. ¿Han tenido que omitir algo o tendrán que hacerlo en su próximo video para evitar problemas? Desde, como dicen ustedes, de información que no tenga nada que ver o desde groserías. Pues no, en las groserías ni él ni yo decimos tantas groserías realmente. Sí, es más como por motivos personales que que omitimos cierto tipo de comentarios y por motivos éticos, como pues no nos gusta tener tendencias ni ponernos del lado de nadie. El primer objetivo del podcast es informar, pero el segundo también es entretener y nos gusta poder entretener a la mayor cantidad de gente posible. Entonces, normalmente lo dialogamos primero cuáles son los temas que vamos a tratar y entramos en un acuerdo. Sí, de hecho, lo de las Torres Gemelas no lo dialogamos. No lo dialogamos y se pasó. Sí. Pero nunca ha habido un tema que queramos omitir y si lo hacemos no es por motivo de un tercer partido, sino pues simplemente por ética. ¿Cómo ha cambiado su vida desde que comenzaron ese proyecto? Es igual. Sí, ha cambiado muchísimo. No, pues principalmente en cuanto tienes que estar pensando todas las cosas que pasan, normalmente las piensas para decirlas en el podcast. Pues sí. Pues sí gira un poquito tu vida en torno a un proyecto y un horario. Hasta ahorita todavía no, porque nunca hemos podido tener uno definitivo. Pero para mí cambió en un sentido de, pues, de inclusión. O sea, yo siempre he sido una persona muy reservada hacia externos, o sea, gente que no conozco. O sea, siempre que tengo amistades es porque están en mi salón, ¿no? Porque tengo una relación cercana con esas personas. Pero el podcast me ha hecho como un poquito más abierto a escuchar gente que está completamente fuera de mi círculo o entorno social y académico. Entonces, en ese sentido ha cambiado mi vida. Nosotros. ¿Se les dificultó o se les dificulta realizar el show? Si es así, ¿por qué?
Pues hasta ahorita sí, un poco, no así en cantidades enormes, pero... Más en cuanto a cuestiones técnicas. Ujú. Pues a la hora de la realización, el primer episodio fue muy cansado, el segundo y el tercero fueron muy ágiles a la hora de montar cámaras, Sí. La cuestión de cómo operar la cabina, el tiempo, cumplir con el Sí, creo tiempo. que en el primero se les apagó mucho la cámara, ¿no? Ajá. O Sí, algo así se les descargó. Ajá, y se iban acabando de hecho las memorias y decidimos grabar con iPads, luego nos movimos a grabar con 2 cámaras, luego de regreso a una sola cámara y ha ido cambiando mucho, pero también uno de los problemas más grandes con la realización ha sido La subida. la producción, el puente entre el rodaje y cuando lo queremos subir, porque hay un retraso de varios días por pues, todo el tiempo que ha durado en renderizarse y hasta ahorita no, pues creo que ya lo vamos a solucionar, pero o sea, la renderización duraba casi un día completo y un día completo para subir el video, entonces la información de la que hablas en el episodio sí considerábamos como que lo que estamos hablando pues la gente va a tener que saber hasta dentro de 2-3 días, pero sí ese retraso de información pues afectaba ciertas partes del programa, pues había información que se volvía obsoleta o incluso pasaban cosas más importantes en esos días que nos tardábamos en subir el video. Ok. Bueno, tenemos esto de que quieren cambiar el nombre de Podcast PFLC. Han pedido sugerencias de logos y eso. Entonces mi pregunta es, ¿qué sugerencias para el show les han parecido más interesantes? Ya sea el nombre, el logo, dinámicas, invitados y todo ese tipo de cosas. La sugerencia principal que no solo nos han hecho los alumnos y las personas que nos ven, sino también los profesores, es que nos vayamos más de un lado visual en cuanto a la producción. Sí, de hecho el programa está a punto de girar. Llevamos bien poquitos episodios, pero queremos encontrar una fórmula definitiva que funcione. Por ejemplo, la cuestión del nombre, hasta ahorita nos han gustado varias propuestas, pero no ha habido ninguna que nos ha captado y también queremos hasta ahorita a lo mejor pensamos que fue un poquito prematuro pedir que nos sugirieran nombres, como que estamos cómodos con el nombre que tenemos, pero sí de las sugerencias más importantes que hemos recibido, sí han sido la mayoría de los mismos profesores de comunicación, como acortar el tiempo, y es algo que hemos recibido mucho. El formato de podcast pues se presta a que sea un episodio muy largo, pero igual por el público al que estamos dirigiéndonos y por la costumbre que existe, o sea, en cuanto a la cultura del videoblog y que videos mucho más fáciles de digerir, pues acortar el tiempo y la duración. Para mí esa es como la más importante que hemos recibido, o sea, irnos de 30 minutos a 15 minutos, por ejemplo. ¿Consideran que sus comportamientos ante la cámara son parte de un personaje? Bueno, el mío creo que sí, porque resalto mucho mi sarcasmo y mi ironía. Normalmente no soy así, pero ya en la cámara sí resalto mucho. Eso es Lo algo, exagero. sí, es algo muy interesante. Yo también me lo he preguntado bastante porque, pues, como persona que ve mucho este tipo de medios como podcast y videoblogs y pues, se la pasa en YouTube, es muy común que tiendas a agarrar un personaje, pero depende mucho de tu personalidad. Como el caso de los episodios, yo siempre soy como el más sobrio, en el sentido de como el neutral, pues que voy dirigiendo el programa y no necesariamente tengo muchos momentos como para meter cierta personalidad a lo que hago. Intento ser neutral ante el entrevistado y neutral ante la audiencia, y en mi caso no sucede tanto, soy como más quién soy yo en la vida diaria. Ok, ¿ensayan, tienen un guión o por lo menos revisan lo que hablarán? ¿Y qué orden, el orden o todo resulta así espontáneo? No, pues existe, todos los episodios hacemos una lista, por lo mismo. Una lista de temas nada más. Una lista, pues prácticamente es una especie de guión, pero sin elaborarlo demasiado, donde ponemos todo lo que va a suceder desde principio a final del programa, en el orden en el que va a suceder, incluso alternativas por si algo sale diferente, como en el episodio donde se nos fue nuestra invitada de último minuto, pues ya teníamos planeados 2-3 temas extra en caso de que no pudiera venir el Y invitado. sí ha habido cosas que son como espontáneas. Lo de la sí. piedra Minion fue espontáneo en el primer episodio. Y ideas, lo que sí hacemos es que siempre que queremos meter algún juego o alguna actividad, lo que hacemos es uno la hace y no le dice nada al otro, o sea, como no le da detalles y ese día la trae, y es como para que la reacción sea más espontánea por el formato de como el podcast es en vivo, se podría decir, porque es una sola toma muy larga en lugar de varias tomas cortitas o que estés cortando mucho cada tantos minutos, pues se presta para que sea una conversación más natural. Entonces por eso no hacemos un guión tan elaborado, pero sí es importante mantener una estructura, en mi opinión.
Y hubo corte de cámara, continuamos. Ujú. ¿Qué es lo que más les gusta de hacer el show y qué es lo que más les disgusta? Lo que más me gusta, pues principalmente lo hago con mi mejor amigo. Fue una idea que surgió en conjunto y el hecho de estarlo haciendo me pone muy contento. ¿Y qué es lo que más te disgusta? El hecho de que lo hago con mi mejor amigo. Pues en mi caso, lo que más me agrada del programa, además de igual todo el equipo de producción, además de Diego, todos son amigos muy cercanos y son personas con las que me gusta mucho pasar mucho tiempo, pero creo que es la idea el ideal detrás del programa. A mí me emociona mucho encontrar mucho talento en la prepa y poder promoverlo. De hecho, vamos a grabar un episodio con un chico que es el dueño del taller de danza urbana y es un alumno que está dirigiendo un taller, y también, o sea, muchas ideas que existen en la prepa que este programa sirve para poner en la luz o para Darles difusión. darles difusión, y para mí eso es algo genial. Lo que menos me gusta del programa tal vez hasta ahora, pues es un poquito la inestabilidad que hemos tenido con el horario. Eso a mí me ha, como se podría decir, director del proyecto o coordinador creativo del proyecto, me resulta bastante difícil porque a mí no me gusta traer descontrol con las personas, y cuando te estás teniendo que cambiar fecha para grabar semana con semana porque no tienes lugar o porque no te cancela el invitado o cosas así, pues no me gusta que las personas igual, como son amigos tan cercanos, que se queden horas extra o que se queden tiempo extra que podrían estar en sus casas, pues es algo que me pesa como persona. Sí, es entendible. Bueno, viene una pregunta que es muy importante. Quizás no lo hayan pensado aún, tal vez sí. Pero, ¿qué piensan hacer con el podcast cuando acaben la prepa? O sea, ¿piensan terminarlo? O sea, un capítulo de fin y ya se acabó. ¿Piensan dejarlo aquí en la prepa y dárselo a alguien más que, oye, continúa con una tradición? Pues sí, de hecho ya lo hemos pensado de esa forma. Y de hecho desde el principio, yo creo Sí. que desde después de grabar el primer episodio. Y para mí, por el mismo motivo, sé que suena muy repetitivo, pero regresando al ideal, que es crear un espacio de unión en cuanto a la comunicación de los estudiantes de la comunidad de la prepa. Sí, lo que queremos hacer es encontrar gente que siga con el programa y que se pueda brincar de generación en generación y que no termine con nosotros. Y tal vez no estaríamos ya después tan involucrados, a lo mejor al principio sí seguiríamos viniendo de vez en cuando, al menos a coordinar a quien sea que dejemos aquí. Pero la idea es que no sea tan de golpe, bueno, al menos para mí, encontrar personas ahorita que nos parezcan Con potencial. con potencial y a lo mejor tenerlos trabajando con nosotros como equipo de producción y poco a poco que se vaya rotando, pues, y que eso se siga haciendo como una especie de ciclo. ¿Tú qué opinas también? ¿Tú quieres terminarlo y irte Sí, con ya, la gloria? Ya quiero. Capítulo final, el mejor, ¿no? Sí. Bueno, es todo por nuestra parte. Muchas gracias. Nada. Gracias a ustedes.